Hoy vamos a hablar acerca de la teoría keynesiana y conoceremos a su fundador y algunas aportaciones que éste hizo a la economía. John Maynard Keynes, nacido el 5 de junio de 1883, Sussex, Inglaterra, fue un economista británico, considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. La principal novedad de su pensamiento radicaba en considerar que el sistema capitalista no tiende a pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, sino hacia un equilibrio que solo de forma accidental coincidirá con el pleno empleo. Keynes y sus seguidores de la posguerra destacaron no solo el carácter ascendente de la oferta agregada, en contraposición con la visión clásica, sino además la inestabilidad de la demanda agregada, proveniente de los shocks ocurridos en mercados privados, como consecuencia de los altibajos en la confianza de los inversores. La principal conclusión de su análisis es una apuesta por la intervención pública, directa en materia de gasto público, que permite cubrir la brecha o déficit de la demanda agregada. Está considerado también como uno de los fundadores de la macroeconomía moderna. Keynes fue un personaje muy polifacético, además de ser un economista teórico que cambió la consideración de la macroeconomía en el siglo XX. Desempeñó también múltiples puestos en el mundo económico. Fue profesor en la Universidad de Cambridge desde 1908, editor del Economic Journal desde 1912, secretario de la Royal Economic Society, alto funcionario de la administración británica y negociador internacional en nombre de Inglaterra en diferentes ocasiones. También trabajó en el sector empresarial, en la dirección de inversiones de una compañía de seguros y de asesor financiero del King's College, del Banco de Inglaterra y del propio gobierno británico. Dentro también del mundo de la economía, fue un gran aficionado a la historia económica y biógrafo de grandes economistas. Fuera del mundo económico, durante sus estudios en la Universidad de Cambridge, se interesó por las matemáticas, estadística, filosofía, literatura y solo finalmente por la economía. Fue también director y principal accionista del Teatro de las Artes de Cambridge y mecenas del grupo de Bloomsbury, coleccionista de pintura moderna y bibliófilo de literatura científica. Fue el primer barón Keynes, falleció el 21 de abril de 1946. Teoría general del empleo, el interés y el dinero. Su obra central, la Teoría general del empleo, el interés y el dinero, desafió el paradigma económico dominante cuando se publicó en 1936. En este libro, Keynes presenta una teoría basada en la noción de demanda agregada para explicar la variación general de actividad económica, tales como las observadas durante la Gran Depresión. Según su teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma del consumo y la inversión, y en una situación de desempleo y capacidad productiva no utilizada, solamente pueden aumentarse el empleo y el ingreso total incrementando primero los gastos, sea en consumo o en inversión. Principales contribuciones al pensamiento económico. En su obra principal, Teoría general del empleo, el interés y el dinero, Keynes escribió sus opiniones en lo referente al empleo, teoría monetaria y el ciclo de comercio, entre otros temas. Su obra dedicada al empleo se opina a todo lo que los economistas clásicos habían enseñado. Keynes decía que la causa real del desempleo era el insuficiente gasto en inversión. Creía que la cantidad de trabajo entregada es diferente cuando el decrecimiento en los salarios reales, el producto marginal del trabajo, se debe al decrecimiento del salario monetario, que en el caso cuando se debe un incremento del nivel de precios, asumiendo que el salario monetario se mantenga constante. Se puede sintetizar su aporte en el concepto de que cuando la demanda deviene transitoriamente más pequeña, ello puede tener como consecuencia en determinados contextos institucionales el que la oferta también se contraiga, con lo que resultaría un nuevo equilibrio de mercado, pero habiendo perdido el mercado mismo cierta magnitud entre ambos momentos. En su teoría, el desencadenante de esos movimientos en la demanda y la oferta es el mercado de capital. La demanda de capital transitoriamente deviene menor, a partir de lo cual la oferta de capital le sigue magníficamente a la baja, en vez de mantenerse transitoriamente o aumentar transitoriamente.
Al resolverse ambos movimientos, el de la demanda de capital y el de la oferta de capital, ambos a la baja, el mercado como todo vuelve a un nuevo equilibrio, pero en la cantidad de capital aplicado será menor que antes, por lo cual la nueva proporción resultante entre los demás factores de producción, trabajo y recursos y el capital últimamente en el mercado se alterará. Al reducirse o retenerse parte del capital o ahorro de antaño, una parte de los otros dos factores resultará excedente y no podrá más que quedar fuera del mercado. Se realiza como un creciente stock involuntario de estos otros dos factores. Todo esto sucede en el contexto de cierta inflexibilidad en la información que se disemina y comunica, a partir de un marco institucional dado que queda más o menos anacrónico u extemporáneo a los giros en el mercado de capital, que desencadenan luego el desempleo o la formación involuntaria de stocks de factores. En su teoría del dinero, Keynes dijo que los ahorros e inversión estaban determinados en forma independiente. La cantidad destinada a ahorro tenía poco que ver con las variaciones en las tasas de interés, que a su vez tenían poco que ver con cuánto se destinaba a inversión. Keynes pensó que todos los cambios en la cantidad destinada a ahorro dependían en la predisposición para consumir, que resultaba de cambios incrementales, marginales al ingreso. Por tanto, la cantidad destinada a inversión estaba determinada por la relación entre la tasa esperada de retorno sobre la inversión y la tasa de interés. El punto de inflexión de la Gran Depresión. Al principio de su carrera, Keynes era un economista marshalliano profundamente convencido de los beneficios del libre comercio. A partir de la crisis de 1929, constatando el compromiso de las autoridades británicas de defender la paridad del oro de la libra esterlina y la rigidez de los salarios nominales, se adhirió progresivamente a medidas proteccionistas. El 5 de noviembre de 1929, al ser escuchado por el Comité Macmillan para sacar a la economía británica de la crisis, Keynes indicó que la introducción de aranceles a las importaciones ayudaría a reequilibrar la balanza comercial. El informe de la Comisión afirma en una sección titulada Control de las importaciones y ayuda a la exportación que en una economía en la que no hay pleno empleo, la introducción de aranceles puede mejorar la producción y el empleo. Así, la reducción del déficit comercial favorece el crecimiento del país. En enero de 1930, en el Consejo Económico Consultivo, Keynes propuso la introducción de un sistema de protección para reducir las importaciones. En otoño de 1930, propuso un arancel uniforme del 10% para todas las importaciones y subvenciones del mismo tipo para todas las exportaciones. En el Tratado sobre el Dinero, publicado en el otoño de 1930, retomó la idea de los aranceles u otras restricciones comerciales con el objetivo de reducir el volumen de las importaciones y reequilibrar la balanza comercial. El 7 de marzo de 1931, en el New Statesman y Nation, escribió un titulado Artículo Proposal for a Tariff Revenue, señalada que la reducción de los salarios conduce a una reducción de la demanda interna, lo que limita las oportunidades de mercado. Propone en cambio una idea de una política expansiva asociada a un sistema arancelario para neutralizar los efectos sobre la balanza comercial. La aplicación de aranceles aduaneros le parecía inevitable, sea quien sea el ministro de Hacienda. Así, para Keynes, una política de recuperación económica solo es plenamente eficaz si se elimina el déficit comercial. Propuso un impuesto del 15% sobre los productos manufacturados y semifacturados y del 5% sobre determinados productos alimenticios y materias primas, quedando exentos otros necesarios para la exportación, como lana y algodón. En 1932, en un artículo titulado Los pro y los antiaranceles, publicado en The Listener, se planteó la protección de los agricultores y de ciertos sectores como el automovilístico y el siderúrgico, considerándolos indispensables para Gran Bretaña. Influencia de Keynes. Las teorías de Keynes fueron tan influyentes, aun siendo disputadas, que hoy en día todo un subcampo de la macroeconomía, llamada economía keynesiana,
continúa desarrollando y discutiendo sus teorías y sus aplicaciones. John Maynard Keynes se interesó en diversos campos de la cultura y fue una figura central del llamado Grupo de Bloomsbury, conformado por prominentes artistas y escritores de Reino Unido. Sus ensayos autobiográficos, Two Memoirs, se publicaron en 1949. Keynesianismo. El keynesianismo es una de las teorías económicas más conocidas. Su principal característica es que apoya el intervencionismo como mejor manera para salir de una crisis. Debe su nombre al economista británico John Maynard Keynes, que centró su carrera en estudiar los agregados económicos y los ciclos económicos. Esta disciplina económica produjo una auténtica revolución keynesiana que aparcó los pensamientos económicos clásicos basados en el liberalismo y en la laissez-faire. El keynesianismo prometía una solución para el mayor enemigo del capitalismo, los ciclos económicos. Keynes creía que la principal causa de la crisis es la baja demanda, derivada de las bajas expectativas de los consumidores. Propuso el intervencionismo como mecanismo para estimular la demanda y regular la economía en momentos de depresión. Keynes estudió los problemas agregados de la economía como el paro, la inversión, el consumo, la producción y el ahorro de un país. Sus argumentos construyeron la base de la macroeconomía. El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su principal económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada, y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. El objetivo de la ciencia económica es estudiar la asignación de recursos. Hasta entonces, la mayoría de los economistas se habían centrado en la escasez de recursos. Keynes, por el contrario, se centró en el exceso de recursos. Años antes, Karl Marx ya había dicho que la crisis es el resultado de la imposibilidad de vender. Keynes se preguntó cómo era posible que habiendo demasiados recursos hubiera crisis. ¿Cuál fue su solución para que no hubiera exceso de recursos? Fue estimular la demanda para que se consuman esos recursos sobrantes. El desempleo es uno de los principales problemas de la crisis. Keynes argumentó que el paro no existe debido a la escasez de recursos, sino por la escasez de demanda, que provoca que no se consuman lo suficientes como para tener que producir una cantidad de bienes de trabajo a todos. Dicho de otra manera, el problema del paro es la falta de demanda y no la falta de recursos. El desempleo surge además por la rigidez de salarios a la baja. Al bajar los precios aumentan el poder adquisitivo de los trabajadores, pero por otro lado resultan demasiado caros para las empresas, que comienzan a despedir, provocando el paro. Al haber menos empleados en una economía, baja el consumo agregado y por tanto baja de nuevo los precios, dirigiendo la economía a un círculo vicioso del que según el keynesianismo solo se puede salir estimulando la demanda, para generar el proceso inverso y aumentar el consumo, los precios y el empleo. En conclusión, el keynesianismo se basa en estimular la demanda para provocar un aumento del consumo y el empleo en momentos de crisis. ¿Y cómo se estimula la demanda? Mediante políticas monetarias y fiscales. Keynes fue partidario de utilizar las políticas fiscales, aunque a finales del siglo XX las deudas de los países occidentales comenzaron a crecer de tal manera que los keynesianistas pasaron a recomendar otras políticas monetarias como mecanismo para estimular la demanda. Modelo keynesiano. El modelo keynesiano es una teoría económica desarrollada por John Maynard Keynes a través de un modelo económico en el cual se demuestra fundamentalmente la relación que existe entre el nivel de ocupación o empleo y el nivel de ingresos de un lugar. El modelo keynesiano se desarrolla en una época en la cual la teoría económica estaba dominada por el pensamiento clásico. Los principales supuestos clásicos sobre la teoría de la ocupación y el empleo eran que la economía tiende hacia una posición de equilibrio con un pleno empleo. Los economistas clásicos suponían que el desempleo era causado básicamente por la oposición de los trabajadores de aceptar los niveles de salarios marcados por el mercado. Precisamente, el modelo keynesiano fue desarrollado para refutar las conclusiones a las cuales llegaban los economistas clásicos mediante sus análisis económicos. Conceptos y conclusiones en el modelo keynesiano. Keynes introduce a través de su modelo dos conceptos nuevos. 1. Demanda total agregada.
significando con ello la demanda total de bienes y servicios. 2. Oferta total agregada, es decir, el total de bienes y servicios ofrecidos. Este modelo permite derivar ciertas conclusiones. Así, se demuestra que para cada nivel de la producción existe un nivel válido correspondiente de ocupación. Por tanto, para Keynes la causa del desempleo es la existencia de una demanda total agregada deficiente, siendo así como la denominada demanda agregada es la variable clave que establece la situación de paro o inflación de la economía. Se plantea que la renta o ingreso nacional está determinada por lo que Keynes llamó propensión marginal al consumo, esto es, la parte de la renta personal que se dedica al consumo. En tanto, la demanda agregada está fuertemente dominada por los componentes de dicha demanda, esto es, la propensión a invertir, el multiplicador de la demanda y por la relación con el tipo de interés, razones por la cual, de acuerdo a la tónica del modelo keynesiano, la renta derivada a depender entonces de los componentes mencionados de la demanda agregada. Aplicaciones prácticas derivadas del modelo keynesiano. Las políticas recomendadas por Keynes resultaron ser muy prácticas. Las conclusiones resultantes del desarrollo del modelo keynesiano han sido totalmente válidas, principalmente para los gobiernos vigentes para la época en que fueron formuladas. La política económica fundamental recomendada consiste en aumentar el gasto público, lo cual provocará una expansión de la demanda agregada, trayendo como punto favorable de su aplicación un aumento en la producción, el empleo y la inversión. Sus políticas del gasto público son aplicadas por muchos de los estados o gobiernos del mundo. Sin embargo, también existen detractores. Muchos economistas están en contra del planeamiento de Keynes y creen que su teoría ha impulsado a los países a descuadrar sus cuentas por el aumento del gasto público. Los economistas detractores del modelo keynesiano indican que las políticas que Keynes plantea solo crean inflación y déficit. Por tanto, a largo plazo, según indican, la actividad económica se verá mermada. Conclusión del keynesianismo. El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra teórica general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. La economía no tiene nada que ver con la realidad, dijo John Maynard Keynes. Cuando ocurre una crisis económica, los consumos bajan, los ingresos bajan y los empleos también. Cuando el empleo disminuye, los ingresos de los hogares bajan, así como los consumos, causando menores ingresos, así formando un bucle infinito. John Maynard Keynes dio una solución, la cual es que debe intervenir el Estado. También sostuvo que el mercado no es perfecto y que necesitaba las intervenciones del Estado para poder mantener un equilibrio. En ese entonces predominaba el liberalismo, el cual sostenía que el mercado, en estado de competencia perfecta, podía equilibrar el empleo y el consumo por sí solo. Gracias a la mano invisible de la oferta y demanda, no necesita intervención del Estado. La diferencia entre el keynesianismo y el liberalismo es que en el keynesianismo confían en el Estado, pero en el liberalismo confían en el mercado. La intervención del Estado consistía en dos objetivos principales: aumentar la oferta del dinero. Este se lograba al imprimir más billetes y bajando las tasas de interés, haciendo que literalmente hay más dinero a menor precio, es decir, préstamos con bajos intereses. Disminuir el desempleo. Se logra aumentando los gastos públicos, es decir, creando trabajos de forma artificial para construcción de obras públicas, servicios públicos u otros. Keynes confiaba en que una vez la economía vuelva a la normalidad, las deudas se pagarían por sí solas. Esto es porque el aumento de la oferta y el dinero y el aumento de los empleos aumentan la capacidad adquisitiva de los hogares. Esto a su vez causa que las empresas ganen más, aumentando así las recaudaciones de los impuestos, que luego serían destinados al pago de las deudas. Ni el keynesianismo ni el liberalismo son perfectos. Enfocándonos en el keynesianismo, este tiene sus debilidades. Primero, sobre la impresión de billetes y las bajas tasas de interés. Si bien esto aumenta la liquidez de los hogares, las empresas a corto plazo no se debe olvidar que al imprimir billetes se está reduciendo el valor del dinero.
trayendo como consecuencia la inflación, y las tasas de interés hacen que las personas se endeuden más y que sigan gastando dinero que no tienen. Las malas deudas traen como consecuencias las recesiones. En segundo punto, sobre el aumento de los gastos públicos, es cierto que al aumentarlos se logra crear empleos, pero dichos gastos públicos son financiados con las deudas públicas que a largo plazo deberán ser pagadas con los impuestos que nosotros los ciudadanos pagamos. Esa es una de las mayores causas del aumento de los impuestos, lo que causa redenciones en los consumos, en los ingresos y en los empleos. Entonces, el keynesianismo sí se puede lograr una solución instantánea a muy corto plazo, pero a largo plazo puede contraer consecuencias negativas.